Taylor Harry Fritz es un tenista estadounidense que compite como profesional desde 2015. En 2016 recibió el ATP Star of Tomorrow. Tras su victoria en el Masters de Indian Wells 2022, el norteamericano se convirtió en el primer jugador Next Gen en ganarle una final a Rafael Nadal, quien hasta esta final tenía un historial de 15-0 en finales frente a jugadores con esa condición. Del mismo modo, cortó una racha de 11 finales ganadas seguidas del español y otra racha de 20 partidos seguidos del balear en el 2022. Biografía. Es hijo de Katy May, una tenista que llegó a la octava posición del ranking WTA a finales de la década de 1970, y Guy Fritz, un profesor de tenis. En julio de 2016, se casó con su novia Raquel Pedraza, una tenista que jugó varios torneos en categoría junior. El 16 de enero de 2017 nació el hijo de la pareja, Jordan Taylor Fritz. Trayectoria. 2015 a 2016. En junio de 2015, Fritz llegó a la final del torneo de Roland Garros la categoría junior, pero perdió con Tommy Paul. No obstante, ese mismo año ambos llegaron a la final del Abierto de Estados Unidos y Fritz, que en ese momento era el número 1 del ranking junior, se quedó con la victoria por 6-2, 6-7 y 6-2. Comenzó la temporada 2016 ganando el Challenger de Happy Valley. En dobles, perdió junto a Bjorn Fratangelo en primera ronda ante Denis Molchanov y Alexander Nedovyesov. Unos días después, logró la clasificación al Abierto de Australia, pero perdió en primera ronda con Jack Sock en 5 sets. En enero también disputó el Challenger de Maui, donde le ganó a Denis Molchanov por 6-2 y 6-4 pero perdió en la segunda ronda con James Duckworth. En modalidad de dobles, llegó hasta la segunda ronda con Stefan Kozlov, perdiendo contra Toshihide Matsui y Dean O'Brien. En febrero participó en el torneo de Memphis, donde se convirtió en el estadounidense más joven en acceder a una final en un torneo ATP desde Michael Chang, quien lo hizo en 1989. Perdió su último encuentro ante Kei Nishikori en 2 sets, pero a lo largo del partido mantuvo un buen servicio y realizó 9 aces. En dobles, hizo equipo con Ryan Harasan y ambos llegaron a las semifinales. Más tarde, Fritz disputó el torneo de Acapulco, donde pasó la quali y llegó hasta los cuartos de final. En marzo, perdió en la primera ronda del Masters de Indian Wells contra Frances Tiafoe. En el Masters de Miami, superó la fase previa y venció a Simone Bolelli en la primera ronda, aunque en el segundo encuentro fue eliminado por David Ferrer. En abril llegó hasta las semifinales en el Challenger de Guadalupe. En mayo, perdió su primer encuentro por la clasificación en el Masters de Madrid y en el de Roma, siendo eliminado en ambas ocasiones por Radek Panek. Ese mes también disputó Roland Garros, perdiendo en primera ronda ante Borna Coric en sets corridos. Al mes siguiente participó en 3 competiciones, los torneos ATP 250 de Halle y Nottingham, y el Grand Slam Wimbledon, cayendo en los 3 torneos en primera ronda. En el torneo de Stuttgart fue eliminado por Roger Federer en segunda ronda. En dobles, hizo equipo con Juan Martín del Potro. En julio jugó el torneo de Washington, donde perdió con Alexander Zverev, y el Masters de Canadá donde fue eliminado por Ivo Karlovic. En Washington también jugó en dobles, formando pareja con Reilly Opelka. A partir de la segunda mitad de 2016, comenzó a tener problemas en la rodilla. En el Masters de Cincinnati se enfrentó a Mijail Yuzny en la primera ronda, donde fue derrotado por 6-1 y 6-3. En el Abierto de Estados Unidos, perdió en su primer encuentro ante Jack Sock en 5 sets. Se clasificó al Masters de Shanghái 2016 y venció a Stefan Robert en la primera ronda. En el segundo encuentro, perdió contra Roberto Bautista Agut por doble 6-4. 2017 a 2018. En 2017, jugó el Abierto de Australia, donde perdió en el primer partido ante Gilles Muller. Más tarde, llegó a la final del Challenger of Dallas y tuvo una buena actuación en el torneo de Acapulco. Recibió una tarjeta de invitación para jugar el Masters de Indian Wells,
donde en la primera ronda venció a Benoit Paire por 6-3 y 6-2. En su siguiente encuentro, venció al top 10 Marinelli por 4-6, 7-5 y 6-4. En la tercera ronda, fue eliminado por Malek Haziri en 3 sets. Llegó hasta la segunda ronda del Masters de Miami, donde perdió con Philip Kohlschreiber por 5-7, 6-3 y 6-7. En Wimbledon perdió con Jon Isner por 6-4, 7-6 y 6-2. En el Torneo de los Cabos llegó hasta los cuartos de final, donde fue vencido por Thanasi Kokinakis en un 7-6 y 6-2. En el Abierto de Estados Unidos superó a Marcos Baghdatis en la primera ronda, pero quedó eliminado del torneo en el siguiente encuentro, donde perdió con Dominic Thiem. Comenzó la temporada 2018 ganando el título Challenger de Newport Beach, el cuarto en su carrera. Fritz participó del torneo de Delray Beach, donde en la primera ronda derrotó sorpresivamente a Sam Querrey por 2-6, 6-3 y 7-6. Quedó fuera de la competición en cuartos de final tras perder con Denis Shapovalov. En el Masters de Indian Wells derrotó en el primer encuentro a Reilly Opelka, aunque tuvo que salvar un match point, y en el segundo encuentro venció a Andrei Rublev por 6-4 y 7-6. En la tercera ronda, eliminó a Fernando Verdasco por 4-6, 6-2 y 7-6 en un enfrentamiento que duró poco más de 2 horas. En la cuarta ronda perdió con Borna Coric por 2-6, 7-6 y 4-6. Fritz disputó el Masters de Miami, donde perdió en el primer encuentro ante Pierre Hugues Herbert por 7-6 y 6-4. En la primera ronda del torneo ATP 250 de Houston, cuya superficie es polvo de ladrillo, derrotó a Tim Smicek por 6-7, 6-2 y 7-6. En este torneo llegó hasta las semifinales, donde perdió con Steve Johnson por 5-7, 7-6 y 2-6. En el Masters de Madrid quedó eliminado por Nicolás Kicker en la segunda ronda de la fase clasificatoria. Disputó el torneo de Lyon y llegó hasta los cuartos de final, donde perdió con Duan Lajovic en sets corridos. En Roland Garros cayó en la primera jornada con Guido Andreozzi en 5 sets y 3 horas y 35 minutos de enfrentamiento. También perdió en la primera ronda en el torneo de Stuttgart, contra Benoit Paire, y en Queens Club no logró clasificar tras ser derrotado por Yuki Bambari. En el torneo de Eastbourne fue vencido en el primer partido por Gerard Donaldson. Logró avanzar a la segunda ronda de Wimbledon tras ganarle en 4 sets a Lorenzo Sonego en la primera jornada. En la siguiente ronda le sacó ventaja de 2-1 a Alexander Zverev, sin embargo, el partido se suspendió por falta de luz y al día siguiente, el alemán remontó el encuentro. Su siguiente participación en un torneo fue en Atlanta, en el que en su primer enfrentamiento derrotó a Ramkumar Ramanathan en un doble 6-4. No obstante, en la segunda ronda fue eliminado por el tercer cabeza de serie, Yeon Chang, en 2 sets. Inició el torneo de los Cabos como séptimo cabeza de serie, en la primera ronda, derrotó a Thanasi Kokinakis por doble 7-6. En el siguiente encuentro, perdió con Yoshito Nishioka por 7-6 y 6-1. En modalidad de dobles, hizo equipo con Kokinakis, con el que llegó hasta la final del torneo, donde fueron vencidos por Marcelo Arévalo y Miguel Ángel Reyes Varela en un doble 6-4. ATP World Tour Masters 1000. Títulos. Títulos ATP. Individual. Finalista. Dobles. Finalista. Clasificación histórica.